Bien, es hora de comprar un host. Un host lo vamos a pagar al mes. No es como un dominio que se paga anualmente y hay que renovarlo. Un host hay que pagarlo cada mes. Y el host es la parte más cara a la hora de hacer nuestra página web. Te invito a que busques por tu cuenta host baratos y qué es lo que ofrece cada uno de ellos, a cuánto te sale al mes, qué plan se adapta mejor a tus necesidades. Pero para este vídeo voy a utilizar el host que nosotros utilizamos y que además, si utilizáis este host, pues me he puesto en contacto con ellos para que me ofrezcan un descuento para la gente que esté viendo este curso. Por lo tanto, en la descripción de este vídeo tenéis un código de descuento que si lo aplicáis os harán una rebaja. Por lo tanto, hay muchos servicios de hosting como Hostinger, HostGator o en este caso Vana Hosting. Le vamos a dar a Hosting y vamos a seleccionar la primera opción, que es web hosting. Esto ya sería para otro tipo de cosas. Nosotros vamos a utilizar el web hosting. Y aquí vamos a ver los planes. Podemos ver que el Vana Starter, que es el pack más básico, vale $5 al mes. Solo podemos alojar un sitio, lo cual va a ir bien si tienes un portfolio y solo quieres alojar un dominio, una página web, pues te va a ir más que bien, porque solo vas a alojar un dominio. Lo bueno que tiene VanaHost es que tiene espacio ilimitado de SSD, es decir, podemos poner muchas imágenes, muchos vídeos, y la transferencia es sin límite. El SSL va a ser gratis. El SSL no es ni más ni menos que el candadito este de aquí, que nos indica que la página web es fiable. Tenemos herramientas muy interesantes para instalar WordPress de manera fácil. Tenemos una herramienta de copias de seguridad, incluso pueden hacerse de manera automatizadas. Memoria 4 GB y aquí un punto negativo, y es que el data center, es decir, nuestra casa va a estar en Estados Unidos, por lo tanto, alguien que quiera ir a vernos tendrá que coger el avión, no es broma, tardará más en cargar la página web y eso nos penalizará en los resultados de búsqueda. Si nuestra página tarda en cargar, nuestra página estará peor posicionada, por lo general. Por lo tanto, nos interesa que cargue rápido. Por lo tanto, necesitaríamos tener un data center en Europa. Pero que sepáis que este es el pack más barato. Luego está el más popular, que es el Vana Profesional, que este nos permite tener más sitios web para alojar. Concretamente, ilimitados. Es decir, si tú eres una persona que va a trabajar con clientes y necesita alojar varios dominios en tu hosting, este pack es idóneo para ti, es ideal. Y ahí tiene lo mismo, transferencia sin límite, nos regalan un dominio por un año, el SSL será gratis también, todo igual. Y además tiene más memoria. El pack básico tiene 4 GB y este tiene 6 GB. Y lo importante de este plan es que el data center está en USA y en Europa. Podemos elegirlo. Luego está el Vana Corporate, que esto ya es para empresas, por si quieres hacer una red social tipo Facebook o una página muy potente, de estas que entran millones de usuarios. Pero si hacemos un e-commerce para un cliente que tiene una tienda, o hacemos una página web sencilla, o un portfolio, o cualquier tipo de página para un cliente que está vendiendo sus productos o quiere darse a conocer, con el Vana Profesional tenemos de sobras. Podemos ponerlo en precio anual y vemos que nos saldría por $75 al año. El Vana Starter nos saldría por $53 al año. Dejadme deciros una cosa. Esto es una buena inversión, ya que si hacemos una página web para un cliente y cobramos de ese servicio con un solo cliente, ya hemos amortizado el precio anual de nuestro servicio de hosting. Si estáis probando y tenéis vuestro primer cliente, podéis pagar casi $7 al mes, probáis a pagar unos cuantos meses, a ver si os sale rentable, si os salen clientes y va bien la cosa, y una vez os paguen porque habéis conseguido hacer vuestro primer trabajo, pues ya podéis pagar anualmente y lo tenéis siempre más que amortizado vuestro hosting. Por lo tanto, le voy a dar a comprar. Podemos registrar un nuevo dominio porque con este plan nos regalan un dominio y pensaréis, ¿y por qué no me lo has dicho antes? Podemos comprar dominios en páginas de terceros especializadas en venta de dominios, como hemos comprado antes en domain.com, o siempre podemos comprar dominios en las páginas de hosting, como Hostinger, Vana Hosting, etc. Y nos van a regalar el primer año, para que podamos probar. Esta es otra opción, pero que sepáis, como os he dicho en la primera lección, que normalmente en los sitios de hosting están muy limitados. Por ejemplo, igual no podemos encontrar un punto .info o un punto .net o un punto .tv o un punto .store para páginas con tienda online.
y a veces está un poco limitado, y además suelen ser un poquito más caros que las páginas especializadas en compra-venta de dominios. Por lo tanto, siempre nos va a salir un poquito más barato en domain.com en este caso, pero si queréis utilizar esta opción para tener un dominio gratis, que sepáis que también lo tenéis. En mi caso, yo me estoy registrando en Mana Hosting y yo ya tengo un dominio comprado en domain.com. Por lo tanto, le voy a dar a transferir dominio o usar mi propio dominio y yo modificaré los nombres del servidor, que esto es lo que os voy a enseñar a hacer. En mi caso, he comprado scrolluptitans.com, le vamos a dar a utilizar y vamos a seleccionar, pues si queremos pagarlo mensualmente, ya os he dicho, si no sale a cuenta, pagarlo mensualmente un tiempo hasta que podáis amortizar esta compra. En este caso voy a ponerlo anual, por ejemplo. Importante, como hemos seleccionado este plan, podemos utilizar los servidores europeos para que cargue más rápida vuestra página web. Con esto hecho, vamos a darle a continuar, vemos aquí el precio, nos vamos a ir por $75 anuales. Continuar. Aquí nos va a pedir validar una cuenta de correo electrónico, así que vamos a poner, a partir de este punto, nuestro correo electrónico, vamos a proceder al pago, vamos a poner, igual que en domain.com, nuestros datos, y una vez hayamos comprado nuestro servicio en Mana Hosting, tendremos algo tal que así. Este es nuestro panel donde vamos a trabajar, es nuestro host, donde vamos a tener nuestros dominios y nuestros servicios. Si habéis registrado un dominio con Mana Hosting, simplemente os aparecerá aquí el dominio que hayáis comprado con Mana Hosting. Podemos registrarlos desde aquí o podemos transferir un dominio que hemos comprado en domain.com más barato y llevárnoslo a Mana Hosting. Os quiero enseñar esta opción también porque cuando tenemos un cliente, al cliente le vamos a hacer comprar un dominio en domain.com o si él ya tiene un dominio comprado en cualquier otra página de dominios, saber cómo transferir un dominio de un cliente a vuestro host. Entonces considero que es importante que sepáis esto, porque no siempre vais a tener que comprar aquí el dominio del cliente, puede ser que el cliente ya tenga su dominio comprado y queréis transferirlo. Y esto os lo enseñaré en la siguiente lección. Ya tenemos dominio comprado, ya tenemos nuestro Mana Hosting, que va a ser nuestro servicio de hosting, nuestro alojamiento. En la siguiente lección vamos a aprender a cómo transferir un dominio externo a nuestro hosting. Nos vemos en la siguiente lección.